Carlos y Ana García. Nuestro objetivo acá es, estamos con el gerente institucional de la Secretaría de Buen Vivir, Jesús Sara. Nuestro objetivo acá es para preguntarle sobre algunas cuestiones de pobreza, consumo y medio ambiente. Un genocidio para entrar, ¿no? O sea, para empezar, o sea, una masacre brutal de todas las personas que vivían acá. No tanto porque los españoles, que algunos sí, ¿no?, se dedicaran a masacrar con violencia, sino porque trajimos virus que aquí no existían. O sea, millones de personas en América Latina murieron por la gripe, porque no existían anticuerpos de la gripe. Entonces llegaban los españoles, o los portugueses, o los holandeses, o los franceses, en barcos, introdujeron en América virus que no había. Entonces, en España la gente no se moría de tener gripe, porque había habido una cierta historia, digamos, genética que había hecho que tuviéramos anticuerpos contra el virus de la gripe. Pero aquí en América, digamos, un virus muy simple, que para nosotros a lo mejor significaba un simple resfriado, mataba a millones de personas, ¿no? Entonces, lo primero que es visible justamente es el genocidio. Solo en los países andinos, donde tal vez hubo más dificultad de llegada de los españoles, se han mantenido en grandes proporciones los indígenas. Pero si miras, por ejemplo, en Chile o en Argentina, o sea, apenas hay proporción de indígenas, todos murieron. No es que no hubiera gente, es que todos murieron. O murieron el 90%, digamos, ¿no? Y fueron reemplazados en muchos casos por los pueblos, por los esclavos africanos. Estoy pensando, por ejemplo, en Brasil, que tampoco es que haya una gran cantidad de indígenas, pero puedes encontrar una enorme cantidad de personas afroamericanas, y que es justamente una de las consecuencias de la conquista, y es que a los que habían aquí se les masacró y se incorporaron otros pueblos que no eran originarios de este continente, ¿no?, como los afroamericanos. Todo ese proceso de recuperación de la memoria y de la sabiduría ancestral. Llegó un momento que dentro del gabinete, digamos, dentro del gabinete de gobierno y el propio presidente, hicieron un poco de autocrítica, es decir, mirando hacia atrás para poder, ¿no?, mirar también hacia adelante. Fíjate que, por ejemplo, eso es muy interesante. Leía el José Maldonado, que es el Nashi, al que le acompaña el presidente de los Enlaces Ciudadanos, escribió hace un par de días, lo recomiendo, un artículo de opinión en el Telégrafo sobre la manera de entender el tiempo por las comunidades indígenas, ¿no? Y decía, nosotros, si te imaginas un surco en un campo, los indígenas siempre están mirando hacia el pasado. Para ellos la idea del futuro, la manera como la palabra que define el futuro tiene relación con el pasado, porque uno no puede pensar el futuro si no sabe de dónde viene, de cuál es su raíz. Entonces una persona indígena avanzaría así, estaría mirando hacia el pasado, y el futuro es desconocido, y avanza siempre con la referencia en el pasado, siempre pensando en sus taitas, en sus abuelos, en toda su tradición, ¿no? Y el futuro es desconocido, pero tú siempre tienes delante de ti el pasado. Lo que tienes delante es el pasado. En cambio, los occidentales lo hacemos al revés. Negamos nuestro pasado, no nos importa lo que fue anterior, negamos el conocimiento de nuestros padres, nuestros abuelos, porque pensamos que está obsoleto, solo nos interesa mirar hacia el futuro. Pero el futuro es algo desconocido, por lo tanto estamos caminando sin saber muy bien hacia dónde, ¿no? En cambio, los indígenas caminan con la seguridad de saber de dónde vienen, ¿no? Y lo que está por llegar ya se verá, ¿no? Pero es una percepción distinta. Entonces te decía eso, ¿por qué? Porque en la política pública siempre tienes que mirar también hacia el pasado, y no solo fijarte en el futuro, no solo pensar en lo que vas a hacer, sino también poder reflexionar sobre lo que has hecho. Y entonces te decía, en el gabinete se hizo una reflexión, ¿no? Y se decía, efectivamente en el Ecuador han cambiado muchas cosas desde que está este gobierno. Tenemos las mejores vías, por ejemplo. Hemos hecho un esfuerzo enorme en modernizar el país, tenemos una buena infraestructura vial, seguramente ya la mejor de América Latina, pero ¿será que tenemos mejores choferes? O sea, el hecho de haber invertido en mejores vías ha cambiado la manera de manejar de las personas ahora respetan más al peatón, respetan al ciclista, no se enojan cuando se botan a un redondel. O
sea, el hecho de tener mejores vías ha cambiado nuestra manera de conducir, de manejar. Y tal vez no. O por ejemplo decir, tenemos muchos mejores hospitales. O sea, en la historia el Ecuador había tenido una cobertura sanitaria tan amplia y de tanta calidad como ahora. Pero ¿será que los ecuatorianos y ecuatorianas somos más saludables? O sea, el desarrollo de un país se mide por la cantidad de hospitales que se tienen o por la cantidad de enfermos. Entonces, si nosotros no estamos teniendo hábitos de vida que no son saludables, muchas de las enfermedades que tenemos que atender en los hospitales se producen por la falta de cuidado que tenemos con nuestro propio cuerpo, ¿no? Son enfermedades como por ejemplo la diabetes, que es una enfermedad que está creciendo y que se explica por nuestros malos hábitos alimenticios, porque somos sedentarios, porque no hacemos deporte. Entonces, qué chévere que tengamos mejor calidad de nuestra infraestructura sanitaria, pero deberíamos también pensar de qué manera la gente tiene una vida más saludable, no solo para curar una enfermedad, sino para prevenir la enfermedad, ¿cierto? Entonces hizo esa reflexión pensando que a todo el proceso de modernización del país se debía acompañar también con algunas medidas que estuvieran pensadas en el cambio de las personas, en el cambio cultural, en avanzar hacia la parte del buen vivir que tiene que ver con uno mismo, no solo con el entorno. Tal vez lo que no se ve. Claro, lo más inmaterial, ¿no? En la esfera de los valores, por ejemplo, nosotros estamos haciendo mucho hincapié en la divulgación de valores, en la educación en valores. Y tenemos un proyecto justamente que es el Plan Nacional de Valores. Estamos trabajando con escuelas para divulgar valores a partir de un libro que hemos editado junto con el Ministerio de Educación, que recoge cuentos y leyendas sobre valores y virtudes, ¿no? Entonces el presidente, a partir de esa reflexión, crea la Secretaría de Buen Vivir por decreto presidencial en junio del 2013. Esa institución tiene ahora mismo 3 años y tiene un formato de proyecto de inversión de la Presidencia de la República. Es un proyecto de inversión que se acaba en el 2017 y que ahí habrá que valorar si vale la pena o no mantenerlo en el próximo mandato. Investigación, nosotros hemos planteado que hay 3 grandes temas que nos preocupan, ¿no? Uno justamente es la naturaleza, el otro es la población y el tercero es la relación entre la pobreza y el consumismo. Esos son todos los temas que querías hablar. Y eso, que es una preocupación que abordamos desde el ámbito de la investigación, por tanto intentamos averiguar qué está pasando con la naturaleza, si es que es sostenible nuestro modelo de vida, qué tipo de afectación tiene en la naturaleza nuestras pautas de consumo, por ejemplo, ¿no? Lo acompañamos con también algunas medidas prácticas de generar política pública. Nosotros como institución no ofrecemos servicios a los ciudadanos. Básicamente lo que hacemos es trabajar de forma transversal con el conjunto de la administración pública, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en ese sentido concreto, nosotros estamos trabajando en un programa junto con el Ministerio de Ambiente y con el Ministerio de Defensa de prevenir la deforestación en el país y de promover la reforestación. O, por ejemplo, en el caso, también trabajamos con el Ministerio de Educación intentando implementar un proyecto que es bien chévere, que se llama Mullo. Mullo significa semilla en quechua, y que tiene un eslogan que entendéis muy fácilmente. Significa, el eslogan del proyecto es fruta comida, semilla sembrada. Intentamos generar en los alumnos el hábito de que cada vez que se coman una fruta, en vez de botar la semilla al suelo, la guarden, la sequen, se hagan semilleros y se hagan viveros de árboles frutales. De tal manera que si este proyecto llega a concretarse, tendríamos en el Ecuador que se podrían plantar 40 millones de árboles frutales cada año, ¿ya? Entonces lo que generamos por un lado es la conciencia de los niños y de las niñas y de los adolescentes y adolescentes, en adolescentes no tiene femenino, y de los adolescentes, en que la semilla, que es la madre de la vida, está llena de vida la semilla, es un potencial de vida. En vez de botarla al tacho de basura, se pueda guardar y se pueda plantar, para que una cosa que me ha alimentado pueda también alimentar a otras personas a partir del crecimiento de árboles frutales. Generamos toda esa conciencia de la necesidad, digamos, de entender nuestra relación con la naturaleza, y que no solo es apropiarnos de las cosas que nos da, sino también a favorecer la regeneración de los alimentos.
y a la vez también conseguimos tener árboles frutales para que la gente en las comunidades pueda comer fruta. Y gratis, claro, ¿no? Entonces, te puedo destacar concretamente estos dos proyectos, ¿no? El de la reforestación y el que estamos trabajando con el Ministerio de Educación, que se llama MUNDI. Pero también tenemos otros elementos. Por ejemplo, estamos trabajando todo lo que tiene que ver con la huella ecológica. No sé si conocen el concepto de huella ecológica. La huella ecológica es la cantidad de tierra que se requiere para poder mantener un cierto nivel de consumo. Entonces nosotros con el Ministerio de Ambiente estamos divulgando, estamos promoviendo que las personas intenten hacer el cálculo de su propia huella ecológica, es decir, cuánto de tierra necesito yo para poder mantener mi nivel de consumo. Hay una serie de cálculos que hacen que si estás por encima de uno es insostenible, es decir, necesitas más tierra de la que te correspondería para los 7.000 millones de personas que hay en el mundo, ¿no? Y si estás por debajo, digamos, eso es sostenible. Entonces lo que hacemos es, cada una de las personas de la Secretaría, e invitamos a que todo el mundo también lo haga un cálculo de cuál es su nivel de consumo para situarlo en niveles de sostenibilidad, ¿no? Y eso significa pues reducir residuos, utilizar energías renovables, utilizar el transporte público no el privado, un montón de cosas, ¿no? Y ese tipo de herramienta, que es la huella ecológica, también se puede aplicar a las instituciones. Entonces lo que hacemos en la Secretaría de Buen Vivir, por ejemplo, es tener un control de cuánto papel gastamos, de que no tengamos luces encendidas si no son necesarias, intentar evitar el uso del agua en el baño, o sea, justamente medidas que van en el sentido de reducir nuestro impacto y por tanto respetar la naturaleza. Si es que en el mundo todas las personas quisieran vivir según los estándares de la clase media europea o estadounidense, necesitaríamos 3 planetas. Es decir, si mi expectativa de vida es que yo quiero vivir como eso que sale en la televisión o en las películas, tener una casa, un carro de último modelo, cambiarme el celular cada 2 años, ¿ya? Eso nos lleva a la autodestrucción. O sea, no es posible. El planeta Tierra no aguanta ese nivel de consumo, si es que lo queremos universalizar. Pero justamente tenemos un problema, y es que ese modelo de vida, que es el modelo de vida gringo o europeo, se está convirtiendo, gracias a los medios de comunicación, en un referente para todos los ciudadanos del planeta, y también a partir de la globalización. El sistema funciona justamente porque el consumismo, o sea, las personas creen que van a obtener la felicidad a partir del consumo, ¿ya? Y justamente el consumismo, que es la base de esta sociedad, digamos, mercantilista, lo que nos invita es estar continuamente insatisfechos. Es la insatisfacción permanente. Igual que no es posible un crecimiento ilimitado de la economía, eso, digamos, nos va al colapso, tampoco es sostenible un crecimiento ilimitado del consumo. El consumo tiene un componente, digamos, de satisfacción de las necesidades básicas, pero el consumismo va un poquito más allá, ¿ya? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes la expectativa de tener no sé, ¿cómo te diría? De tener un carro más grande del que tienes ahora, y no lo consigues, eso te genera frustración, ¿ya? En parte, una crisis se debe justamente a que las personas quieren vivir de una determinada manera y no pueden, y por tanto se genera una frustración global, ¿ya? Uno de los aprendizajes justamente de las culturas indígenas y del Summa Causae es que uno tiene que vivir de una manera que sea sostenible y armónica, y nuestro modelo de sociedad no nos está conduciendo a eso, ni a la armonía ni a la sostenibilidad, ¿ya? Entonces una crisis también puede ser una oportunidad para descubrir que nosotros podemos conseguir cierto nivel de bienestar más allá de lo material, porque si es que basamos nuestro bienestar en lo material, eso nos va a producir siempre insatisfacción. Vamos a ser personas infelices el resto de nuestra vida, siempre vamos a estar insatisfechas con lo que tenemos, ¿ya? Es la diferencia entre vivir bien o vivir mejor. Si tú dices que lo que aspiras es a vivir bien, llega un momento en que eres consciente de que vives con lo suficiente
para tener una vida digna. Si lo que aspiras siempre es a vivir mejor, nunca vas a estar satisfecho con tu vida. A veces nosotros nos gusta citar a Epicuro, que fue un filósofo griego hace más de 2000 años, que dice: nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Pensar sobre eso luego cuando vayáis a casa. Nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Si es que partimos de que nuestras necesidades son ilimitadas, entramos en la lógica del consumismo y eso nos lleva a la autodestrucción. Conciencia de que si pensamos en nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, ¿ya? Si pensamos a futuro, digamos, tenemos que cambiar nuestras pautas de consumo. Está claro que si el 20% de la población consume el 80% de recursos, eso, digamos, no parece muy sostenible, ¿cierto? No. Entonces, claro, tampoco le voy a decir a alguien que es multimillonario que no sea malito y comparta su riqueza con los demás, pues le tocaría decidir a él, ¿no? Digamos. Pero sí deberían, y de hecho cada vez hay más gente que tiene conciencia de eso, de que no se trata de, o sea, uno por ejemplo no puede ser feliz si los que le rodean no son felices. O sea, el tema es dónde pones el límite de lo que te rodea, ¿no? Yo por ejemplo no puedo ser feliz si mi familia no es feliz. Si ellos están con problemas, digamos, eso hace que yo viva con problemas. Pero ¿quién piensa yo no soy feliz? No si mi familia no es feliz, sino si mi barrio no es feliz, ¿no? O sea, ¿qué prefiero yo, por ejemplo? El modelo, sin entrar a criticar, el modelo de San Borondón, de condominios privados donde hay grandes vallas y hay piscinas y cosas así lujosas, pero solo hacia dentro, y no me importa lo que pase más allá de la muralla, ¿no? O un modelo donde no haya murallas, donde no hayan no tenga que construir esa diferenciación, ¿no? Entonces, si yo parto de la idea de que no soy feliz si los que me rodean no son felices, y entiendo que lo que me rodea es el conjunto de la humanidad, yo no puedo ser indiferente ante el dolor de los demás, ante las guerras, ante la pobreza, ante la desigualdad. O sea, me preocupa, veo las noticias y me preocupa lo que está pasando en Siria, me preocupa lo que está pasando en África, ¿no? O sea, no puedo ser ajeno a eso porque yo me considero hermano de todas las personas del mundo, ¿no? Pero llegar a ese nivel de conciencia es muy difícil, porque igual que yo quiero lo mejor para mi familia, y puede ser que quiera lo mejor para mi comunidad, y puede ser que quiera lo mejor para mi país, y puede ser que quiera lo mejor para mi región, y puede ser que quiera lo mejor para el mundo, digamos, o ese malestar o ese sufrimiento de las personas que me rodean, ¿no? Entonces por ahí estamos trabajando desde la Secretaría de Buen Vivir también para poder hacer ese cambio en los valores de las personas, que no significa que yo le diga a la gente cómo tiene que vivir, ¿eh? No es esa la idea. No, yo estoy invitando a las personas a reflexionar si es que su modelo de vida es el que ellos realmente quieren, ¿no? Desde la conciencia plena de cuál es su concepto de bienestar o de felicidad.